Sabes, este tipo, él es nuestro peor primer ministro en la historia de Australia. Y no soy el único que lo dice ahora. Sé que probablemente fui el primero en decirlo repetidamente, pero ahora todos lo están diciendo. Pero eso no es el final de sus logros. Ahora se ha convertido en el primer ministro más vergonzoso de Australia. Bien, sígueme. Y te va a dar pena ajena. Lo vas a mirar así porque tienes que recordar su pasado. Bien, él es el líder del Partido Laborista. Los laboristas son unos izquierdistas. Ya sabes, intentan darle lecciones al mundo sobre misoginia y homofobia y, ya sabes, modales y compasión y todo eso. Puras tonterías. Así que los refugiados son bienvenidos. Sí, de hecho, el término misoginia fue introducido en la cultura popular por una de sus predecesoras, Julia Gillard, la primera ministra de Australia. Ella llamó al líder de la oposición de ese entonces, Tony Abbott, un misógino. Y fue entonces cuando el término misógino se popularizó en todo el mundo porque ahí estaba ella, la primera mujer en ser primera ministra de Australia. Un gran logro. En ese momento, la gente esperaba que Hillary Clinton se convirtiera en la primera presidenta de Estados Unidos. Así que, ya sabes, estos izquierdistas, estas personas, estaban en la cima en ese momento. Entonces, saltemos que 14 años después tenemos a un primer ministro laborista diciendo esto en un podcast. Mira esto, es extremadamente vergonzoso. Déjame advertirte, te va a dar pena ajena. Estamos en la ronda de preguntas rápidas. Ahora, a todos los Aquí invitados vamos. se les hacen estas preguntas. ¿Con quién te casarías y con quién saldrías? ¿Con Kylie Minogue, Nicole Kidman o Rhonda Burchmore? Acabo de casarme, apenas llevo 6 meses. Pero si todo sale mal, solo vamos a fingir. Kylie, claramente. ¿Te casarías con Kylie y Shaggy y Data? Todo lo anterior. Vaya, Dios mío. Es un triple. Ella es increíble. Ella es increíble. De todos modos, eso fue retomado por los medios. Esto pasó hace como un mes y él estaba avergonzado. La gente hizo preguntas, pero bueno, podrías decir que no es tan grave. Está bien. Bueno, ha salido otra cosa del mismo podcast. Y esto es mucho peor. Esto ha causado un conflicto diplomático. Mira esto. Algo aún peor salió del mismo podcast. Escucha esto. ¿Le crees a Anthony Albanese? Porque lo han señalado por un chiste que supuestamente contó sobre el líder de Japón. Pero él dice que todos estamos confundidos y que no ha hecho nada malo. El ex embajador de Australia en Japón ha criticado duramente los comentarios. El primer ministro hizo el chiste en ese podcast que grabó con Nikki Osborne, la comediante. Ese es el mismo podcast donde hablaba sobre acostarse con Kylie Minogue. Y Nikki le preguntó sobre los regalos que había recibido de otros líderes mundiales. Esto fue lo que dijo Albo. Te voy a contar algo que recibí recientemente aquí que fue bastante extraño, pero terminó siendo bastante bueno. Sí. Fue un melón. El primer ministro japonés trajo un melón. ¿Cómo consiguió Aquí- eso? ¿Pasó eso por la aduana? Es un Royal Melon. Ella lo contrabandeó. Shay lo contrabandeó. No lo sé, no lo sé. Estoy embarazada. Tengo un par de melones. Ella trajo 2. Ella trajo 2, como suele hacerse. Así que cuando dice, ella trajo 2, mira sus gestos con las manos. Qué tipo tan raro, qué tipo tan raro. Está tratando de ser gracioso aquí. Estoy embarazada. Tengo un par de melones. Ella trajo 2. Ella trajo 2, como suele hacerse. Así que mientras el primer ministro hacía la broma, hizo gestos sugestivos con las manos frente a su pecho. Aún no ha pedido disculpas por eso. Y ahora el ex embajador de Australia en Japón ha calificado la broma de insultante. El señor Yamagami dice que la reciente broma hecha por Anthony Albanese es la forma en que podría ser recordado por los japoneses. Lo último que nuestro primer ministro esperaba era ser burlado casualmente por el líder de confianza del socio estratégico de Japón, el ex embajador. Japón es uno de nuestros aliados clave y al parecer se convirtió en un gran problema en Japón, pero están tan avergonzados. El primer ministro japonés está tan avergonzado que al parecer realmente no quieren hablar del tema y han registrado discretamente su protesta ante el gobierno australiano. ¿Puedes imaginar esto? Tu primer ministro está haciendo gestos lascivos sobre un primer ministro extranjero, su homólogo, que además resulta ser una mujer. Incluso si fuera un hombre, igual creo que eso está muy por debajo de un primer ministro, pero vamos. Y estos tipos dan lecciones. Trump es Trump. Sabemos quién es Trump, ¿de acuerdo? Pero ni siquiera Trump ha dicho algo así. Se ha comportado mucho mejor que esto desde que se volvió presidente. Asqueroso. ¡Qué vergüenza!
Hablo mucho sobre cómo las personas pueden ser perjudicadas por sus creencias o ideología, pero hay otro tipo de daño que ocurre silenciosamente sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Estoy hablando de la recopilación y venta de tus datos personales. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia ya podrían estar en línea y probablemente ni siquiera lo sepas? Todos los días, los intermediarios de datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te proporciona informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes ir aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que exponga tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto con eliminaciones personalizadas. Comenzar toma solo unos minutos y después de otorgar una sola autorización, Incogni se encarga del trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy mismo. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Vergüenza nacional. En The Australian escribió, Primer ministro, por favor piense en los melones dulces y jugosos de Japón sin pensar en la anatomía de una mujer. En su lugar, concéntrese en lo que nuestros dos países deben hacer juntos. Pero ahora, la oficina del primer ministro dice que no, que todos estamos confundidos. Dicen que el comentario, que ha sido ampliamente interpretado como una referencia al cuerpo del líder japonés, ha sido malentendido. ¿En serio? ¿Qué es esto? Ya saben, dijo él. Ella trajo 2 melones, como quien dice. Con eso, Dios mío, con esa expresión caricaturesca en su rostro, vergonzoso. Bien, dicen que la afirmación es incorrecta. Escuchemos de nuevo el final de ese chiste. ¿Ves lo deshonestas que son estas personas? Quiero decir, él en realidad está intentando... Quiero decir, su oficina está tratando de engañar a todo el mundo y él está tratando de esconderse detrás de esos juegos de palabras ingeniosos que usó. Yo no quise decir eso. Melones. No sé de qué estás hablando. Solo me refería a los melones. Ustedes son unos malpensados. ¿En qué están pensando? Ya sabes, él nos está haciendo gaslighting. Él le está haciendo gaslighting a todo el país y a Japón. Vamos a verlo de nuevo. ¿De qué crees que estaba hablando el primer ministro? No lo sé, no lo sé. Estoy embarazada. Tengo un par de melones. Ella trajo 2. Ella trajo 2, pues claro. Vamos, Elbow. Digo, todos hemos contado un chiste de senos, aunque creo que la última vez que lo hice fue probablemente en 7º u 8º año. Malin es la palabra que siempre usas cuando quieres hacer un chiste de senos, y eso no está a la altura de un primer ministro. Un primer ministro no puede estar diciendo esas cosas. Un comediante lo dice y está bien. Quiero decir, esa mujer en realidad lo animó a hacerlo. Ella estaba, ya sabes, señalando eso. Y él simplemente siguió el juego. Bueno, eso es lo que pasa. Es un nerd, es una vergüenza. No es un hombre gracioso. Creo que simplemente se dejó llevar. Nada más fue como, este es mi momento para ser gracioso. Entiendo lo de la pregunta sobre Kylie Minogue. Lo llevaron a ese punto, pero él la introdujo voluntariamente. Así que déjame contarte algo gracioso sobre los melones. Los melones de Takagi. Como suele hacerse. Jesucristo, qué vergüenza. Pero mira su respuesta. Esto es satisfactorio, ¿ok? Te va a gustar eso. Mira esto, qué vergüenza. Una vergüenza nacional, te lo digo. Mira esto. He hablado contigo hoy. Usar mis manos. Mira, ya he respondido esta pregunta muchas. El hecho es que el primer ministro japonés y yo tenemos una muy Así que tienes buen equilibrio. Buena relación. Los japoneses, los embajadores japoneses hicieron declaraciones muy claras, de hecho, Sobre sus melones. sobre lo cálida que fue nuestra cena. Y realmente lo fue. Fue fantástica. Porque ella trajo 2 melones. Oye, amigo. Ve y pregúntales a 1000 trabajadores qué les importa hoy. Honestamente, esto es el anuncio más grande para esta región en una generación. Chris Minns, el ministro de Nueva Gales del Sur, lo salvó. Dijo, hablemos de algo que es más importante.
Algo más importante que los melones de Takaichi, que tanto le interesan a nuestro primer ministro. Vergonzoso. Chicos, ¿es una sorpresa que toda la civilización occidental se esté desmoronando? Miren a las personas que están por encima de nosotros. Jesús.